Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate que en esta ocasión vamos a dedicar al Senado. Aquí nos acompañan, han aceptado la invitación del canal don José Luis Perestelo Rodríguez, senador de Coalición Canaria por La Palma y presidente del Cabildo Insular de la Isla Bonita. Don José Luis, bienvenido. Saludos cordiales, don Ricardo, saludos cordiales también a todos los telespectadores de Canal 8. También nos acompaña don José Vicente González Betancourt, senador del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife y consejero del Cabildo Insular tinerfeño. Don José Vicente, bienvenido. Agradecido por la invitación y saludo a todos los televidentes de Canal 8. Bien, ustedes saben que periódicamente el compromiso de Canal 8 y a través de este programa pues es invitar a nuestros diputados, lo hicimos la semana pasada, y también a nuestros senadores para que expliquen, nos digan cómo van esas gestiones de defensa de los intereses de las respectivas circunscripciones en las Cortes Generales. Es una práctica que venimos haciendo desde los comienzos de la andadura del canal y son invitados todos. Quiero decir que si en este momento hay aquí dos que han podido venir y que han aceptado nuestra invitación, han sido invitados, sin embargo, también los demás senadores, don Ricardo Melchor, senador por Coalición Canaria y presidente del Cabildo Insular de Tenerife, doña Patricia, etcétera. Es decir, todos los senadores que nos representan en la Cámara Alta. Han declinado su asistencia por motivos de agenda, pero queremos dejar constancia de esa invitación que sí ha sido cursada. En el transcurso del programa, al que desde luego les invitamos a participar a través de ese correo electrónico, cuya dirección en este momento tienen ustedes en pantalla, van a hacer declaraciones doña Dalis Padrón, que es concejala opositora en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y también doña Eva Navarro, que es ex senadora y presidenta del Partido Popular en Puerto de la Cruz. En la última parte, como es habitual, opinará la ciudadanía de la calle, nos dirán qué es lo que opinan del trabajo de nuestros senadores en esta ocasión. Bien, como siempre, vamos a escuchar ese informe inicial, que es simplemente introductorio, sin ningún ánimo de agotar, ni muchísimo menos lo que aquí después sí que ustedes van a debatir como protagonistas del programa, pero sí para introducirnos de alguna manera en las últimas actividades en la Cámara Alta, en el Senado. Repaso al último periodo de sesiones del Senado en el pasado 2005 y principios de este 2006. A modo de simple nota recordatoria, no olvidemos que la configuración de la Cámara Alta varía sustancialmente del Congreso. Aquí, la mayoría es para el Partido Popular, pero curiosamente ningún senador canario ocupa escaño por este partido en nuestra provincia, sino que contamos con representantes del Partido Socialista y de Coalición Canaria. Uno de los temas de mayor importancia para los ciudadanos de las islas y que ha sido discutido en la Cámara Alta es el concerniente a la inmigración. El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición celebró un debate monográfico sobre la situación actual, política y económica del continente africano para especificar las causas del flujo migratorio hacia el continente europeo. Acaparó gran parte de la atención de los medios de comunicación de la provincia la financiación del polémico tranvía. Cuando se especulaba sobre si el gobierno de Zapatero cooperaría en las partidas económicas de las obras del metro ligero, se confirmó la cofinanciación. Al parecer, todos tuvieron mérito en las negociaciones. También en el Senado fue protagonista la conocida como Ley Antitabaco. ¿Qué opinan, por cierto, los senadores de su aplicación? ¿Creen que se está cumpliendo correctamente? ¿Qué ciudadanos la apoyan? El Pleno aprobó además una enmienda al proyecto de ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que permite la continuidad de la comercialización de tabaco en bazares y pequeños centros comerciales en la comunidad autónoma canaria. Y se ha propuesto la creación del Instituto Vulcanológico de Canarias, cuyo fin sería mejorar la seguridad y protección ante el riesgo volcánico en nuestras islas. No obstante, el incremento de los fondos para la sanidad ha seguido estando presente en el debate entre Canarias y el Gobierno central, y al parecer no se han llegado a acuerdos satisfactorios. Les rogaríamos, señorías, aclaraciones al respecto, ya que este es, sin duda, uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos de Canarias.
Como ven, temporada otoño-invierno caracterizada por su intensa actividad en la Cámara Alta y a la que hoy los senadores intentarán dar respuestas y ofrecer las perspectivas para este nuevo año que comienza. Ha sido ese informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Comentábamos al principio que, que este programa, o sea, este debate sobre un caso en la semana pasada sobre el Congreso y sobre los diputados, entre diputados esta vez sobre las tareas en el Senado de los senadores, lo hacemos periódicamente. La última vez, el anterior programa, pues fue en julio de 2005, y bueno, y ahora vamos un poco con, desde el último periodo de sesiones, con independencia de lo que ha informado o se ha dicho en el informe, la perspectiva y el balance que cada uno de ustedes puede hacer. Don José Vicente. Sí, estamos ya en 20 meses de la legislatura del Senado después de las elecciones del 14 de marzo del 2004. Yo estoy francamente satisfecho de la actividad que hemos desarrollado en el Senado los parlamentarios canarios y de Tenerife, por supuesto, y desde luego la ley de medidas sanitarias del tabaco, pues que duda cabe que ha sido una de las leyes que más consonancia ha estado con la población. Es una ley que ha tenido un gran calado social, que tuvimos la satisfacción de votarla por unanimidad. Yo creo que esa observación que se ha hecho de que efectivamente no tenemos la mayoría, el Partido Socialista en el Senado, es verdad que el Partido Popular tiene más senadores, sin embargo conseguimos finalmente que esta ley de medidas sanitarias contra el tabaquismo pues fuera aprobada por unanimidad, y desde luego fue un acto bonito y emocionante cuando todos los senadores de la Cámara, todos, absolutamente todos, nos pusimos en pie para aplaudir esta ley. Es una ley que, sin embargo, en Canarias nos ha costado pues preservar en la medida de lo que significa el sector del tabaco en Canarias, y yo creo que, de acuerdo con la normativa que tenemos en Canarias en materia fiscal, yo creo que ha sido un éxito de todos. Yo no creo que haya que cargárselo a nadie el hecho diferencial de que en Canarias pues unos 15.000 comercios, que no sucede en la península, puedan seguir vendiendo tabaco. Yo creo que esto ha sido una enmienda que hubo en el Senado, que se aprobó para proteger al sector tabaquero en Canarias en la medida de lo posible. Por supuesto, es una ley que lo que pretende no es atentar contra los fumadores, pero sí, sobre todo, proteger a los no fumadores. Se está cumpliendo bastante, antes lo comentaban. Yo creo que demuestra el comportamiento cívico de los españoles y de los canarios, cómo hemos aceptado esta ley, cómo se está respetando, y el grado de cumplimiento pues es bastante elevado, y esperemos que en el futuro se demuestre que estos espacios sin humo son buenos para la salud de todos. Sí, bien, realmente es una ley importante, que duda cabe. A mí me parece que lo singular en la etapa del Senado precisamente es preservar los derechos regulados en el régimen económico y fiscal de Canarias, una enmienda que en su día tuvo problemas en el Congreso, presentada por Coalición Canaria, que después se aprovechó para hacer una transaccional por todos los grupos para salvaguardar esos derechos, que me parece importante en esa ley. No olvidemos ese régimen específico, diferenciado, no tenemos los estancos del territorio de la península que en Canarias. Sin embargo, yo creo que para mí, como senador, en esta época de lo más feliz que estoy es precisamente del Instituto Volcanológico de Canarias, el consenso que pudimos lograr en una moción que tuve el honor de defender junto a Ricardo Melchor, una moción propuesta por Coalición Canaria que defendió Ricardo Melchor, pero que tuve oportunidad en el turno de portavoces de fijar la posición de nuestro grupo, que me pareció muy importante, interesante, y también el debate novedoso de los presupuestos. Hay que tener en cuenta que por una estrategia que no entendí nunca, y además lo dije en un programa anterior del Partido Popular, hubo veto a los presupuestos del ejercicio anterior en el Senado. Sin embargo, esta vez, al no haber veto, se debatieron el articulado de los presupuestos, y eso posibilitó aprobar una serie de enmiendas que favorecían a partidas económicas interesantes para Canarias. Yo creo que ese debate, la fluidez de ese debate, las negociaciones en ese debate siempre son interesantes, porque es una experiencia nueva que no se vivió en el Senado. Sin embargo, también
a mí, me espero que en el programa haya tiempo para debatirlo, hay asuntos que me preocupaban incluso más, que no están en el conocimiento público, pero que constituyen el día a día de la gestión en el Senado. Sí, pues de eso se trata, de que ustedes en el programa pues expliciten ese día a día y bueno, y informen a la ciudadanía de esas gestiones, sobre todo pues a todos aquellos que piensan que ustedes pues allí no están haciendo nada o menos que nada, ¿no? Había una cuestión de matiz que yo quería preguntarle a don José Luis Perestelo, precisamente por la tradición de la isla de San Miguel de la Palma, la tradición tabaquera. Es decir, ¿la ley ha sentado también entre la población palmera, sí? Sí, bueno, de aplauso. Yo creo que realmente en la población ha sentado bien. Realmente los sitios donde se fuma está vinculado más a un gesto social, un acto social. Sí. Ciertos bares, restaurantes, ciertos centros de ocio, pues están permitiendo fumar en la mayoría, salvo aquellos que tienen una extensión suficiente que permite delimitar las zonas de fumadores y no fumadores. Había una incertidumbre en un momento determinado, quizás por una información no acorde a la realidad. Ocurre muchas veces, desgraciadamente más de las necesarias en Canarias, que una ley se tergiversa por opinar diferente a quien gobierna, muchas veces. E incluso se llegó al sector tabaquero, al sector purero tradicional, que podría significar esta ley la desaparición de ese sector y esos puestos de trabajo. Yo creo que, como nos corresponde a las personas que tenemos responsabilidades públicas, tenemos que ser serios y honestos y decir desde el primer momento, a esos primeros indicios, que en absoluto afectaba negativamente a ese sector artesanal del puro palmero, que sigue teniendo la vigencia que tenía antes de la ley. Pero entonces, ¿cómo se come eso? Es decir, eso parece una contradicción, porque si por un lado se persigue con la ley fumar y por otro lado usted dice que no va a repercutir en el sector del tabaco. Lo que pretende es garantizar el derecho a los no fumadores, más que evitar que aquel que tenga deseos de fumar lo pueda hacer en aquellos lugares adecuados para garantizar el derecho a los no fumadores. Yo me quedaría con esa parte de la ley. Lo demás forma parte del derecho de cada uno, digamos, a fumar o no fumar. Yo no he fumado nunca y quizás por eso jamás me ha molestado las personas que fumen. Yo siempre he sido absolutamente tolerante con las personas que fuman. Dicen muchos que es porque no he fumado nunca, porque los más intolerantes suelen ser los exfumadores. Sin duda, los nuevos conversos. Oiga, entonces no corre peligro el sector palmero de los puros, de los cigarros puros. Tiene otros peligros. ¿Cuáles? Otros peligros que forman parte más de nuestra propia gestión y nuestra propia capacidad de orientar un sector que forma parte también un poco de la idiosincrasia del palmero, atomizado, poca capacidad de unión, de trabajar en equipo, de pensar que mi enemigo no es el otro artesano tabaquero que está al lado, sino que son las multinacionales del sector. Lo mismo que nos pasa en el plátano. Al final es una propia filosofía de comportamiento la que nos lleva a nuestros peligros. No precisamente esta ley, entiendo. Muy bien, yo creo que lo hemos dicho, para mí lo más importante de esta ley del tabaco en Canarias es que el régimen económico y fiscal permitió esa enmienda por la cual pues, se puede vender tabaco en 15.000 establecimientos en Canarias, cosa que en la península no se puede absolutamente ahí tenemos hacer. A los kiosqueros de las grandes ciudades en pie de huelga, ¿no? Sí, o en pie de manifestación o en pie de protesta, ¿no? Porque no solo es la venta de tabaco, sino que como cascada, también junto con el tabaco, pues en esos lugares evidentemente se expendían y se vendían otros productos, ¿no? De todas formas, Ricardo, debemos irnos preparando para una ley no igual que es la del alcohol. O sea que eso es lo que iba a preguntarles yo a ya ustedes. el Ministerio de Sanidad y la ministra está trabajando en una ley de prevención del alcoholismo que también creo que va a tener una gran trascendencia social. Eso es lo que iba a preguntarle, porque daba la impresión de que, bueno, se había abordado el tabaco, pero que el alcohol había quedado en el baúl de los recuerdos, como si el alcohol no tuviese efectos negativos en la población, ¿no? Sí. Pues ya se está redactando, ya hay un borrador de una ley de prevención del alcoholismo, sobre todo que va a intentar proteger del alcohol a los más jóvenes. Eso es importante. A mí me parece que, yo de todas maneras discrepo, yo creo que las prohibiciones nunca son aconsejables. Yo creo que las leyes secas, todos hemos visto cómo han funcionado, cómo han operado, se generan mafias y se generan otras situaciones no deseables. A mí me preocupa personalmente, por ejemplo,
en relación con el alcohol, el que se pueda tomar en un espacio público, en un espacio abierto. Yo creo que efectivamente debe establecerse en los lugares adecuados, en aquellos, de la misma manera que se establecen ahora para fumar, también donde se puede tomar alcohol y donde no se puede tomar. Me parece que en estos días que está de moda en Santa Cruz la posible demanda para la prohibición de los carnavales, no estaría más profundizar en algo que a mí sí que me preocupa. No me preocupan los carnavales, deben seguir celebrándose. Yo soy partidario de que los carnavales tienen que seguir porque forman parte de la idiosincrasia nuestra. Pero sí me preocupa el que se pueda tomar alcohol en ciertos lugares, ciertos espacios públicos. Porque eso... En la calle, vamos, efectivamente, porque eso sí que evita algo que me parece que debemos actuar y que se debe actuar, que es el tema de los controles horarios. Yo creo que una población no puede estar sometida permanentemente a ruidos a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Entonces, no se pueden cerrar los establecimientos porque si los cerramos se convierten las calles en lugar de donde se toma alcohol y donde se molesta incluso más a los vecinos. Es decir, yo creo que de la misma manera que todos tenemos que ser conscientes y tolerantes, tenemos que tener ciertas celebraciones como son los carnavales, donde es indudable que quien vive en la capital pues tiene pues que pagar, si se me permite la expresión, el tener que tener pues cierto ruido, cierta música, que al final es en una época determinada del año, pero si es todo el año, si es todos los años a las 4 de la mañana, siempre digo que cualquier día va a producirse cualquier tragedia familiar en cualquier ciudad de Canarias, que se evitaría si se impidiera consumir alcohol en esos espacios abiertos. Sin embargo, yo creo que la decisión de tomar o no tomar debe corresponder al ciudadano, en todo caso, al hombre libre o a la mujer que determine si quiere o no quiere. Pero va a ser una ley, no va a ser una ley prohibitiva, va a ser una ley preventiva. Hay un gran número de enfermedades relacionadas con el alcohol. Esto supone un costo sanitario impresionante. Uno de los motivos de un trasplante de hígado precisamente es cuando el hígado se deteriora por culpa del alcohol. O sea que es una ley más preventiva, más de ayuda y sobre todo queremos proteger a la gente joven de los riesgos que supone el alcohol y por supuesto se abordarán todos estos temas de los horarios y demás. Pero no va a ser una ley como en Inglaterra que a las 11 en punto de la noche ya no se podía beber en un bar y que se ha demostrado que no ha sido eficaz. Va a ser una ley de aconsejar, de prever, de invertir, ahorrar dinero en las enfermedades e invertirlas en la prevención. Bien, yo creo que eso es un tema fundamental. Una ley preventiva. Y de hecho nosotros en La Palma, una de las políticas sociales que como presidente del Cabildo más defiendo es precisamente la política de prevención en el tema de drogadicción, por ejemplo. Es decir, que estamos trabajando mucho en la prevención, en los colegios. Esa ley, esa medida del Ministerio del Interior con el Ministerio de Educación, con las comunidades autónomas de prevención de la drogadicción en los centros educativos, a mí me parece una medida acertada. Sí. En el Estado democrático hay que acostumbrarnos a vivir con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como ciudadanos, sí, como ciudadanos más. Bien, estaremos enseguida con ustedes con una segunda parte del programa. Estamos en Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago, y estamos en el programa de Crítica en 8, dedicado en esta ocasión a los senadores. Nos acompañan en el estudio don José Vicente González Betancourt, senador del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife y consejero del Cabildo Insular de Tenerife, y también don José Luis Perestero Rodríguez, senador de Coalición Canaria por La Palma y presidente del Cabildo Insular de la Isla Bonita. Hemos tenido una primera parte. Y ahora vamos a escuchar, bueno, quiero aclarar otra vez, los demás senadores han sido invitados y por problemas de agenda no están aquí. Algunos de ellos sí que estuvieron en la ocasión anterior porque periódicamente realizamos este tipo de programa para que ellos den cuenta a la ciudadanía, a los electores en definitiva, de aquello que hacen o que dejan de hacer, o bien en el Congreso de los Diputados o bien en la Cámara Alta, en el Senado. Vamos a escuchar ahora las declaraciones, decía, de doña Odalis Padrón, concejala opositora en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y también de doña Eva Navarro, ex senadora y presidenta del Partido Popular en Puerto de la Cruz. Los senadores canarios, en general, los del Partido Popular, pues tienen representación en la isla de Gran Canaria
porque en la isla de Tenerife en las últimas elecciones pues no se obtuvo representación. Yo creo que hay una gran diferencia de la presencia de los senadores canarios que están por Tenerife con respecto a la anterior legislatura. Yo quiero recordar que mi compañero Juan García Talavera y yo pues dirigimos, presidimos comisiones especiales, defendimos pues iniciativas y leyes generales y orgánicas, y sin embargo en este momento esa actividad por parte de la isla de Tenerife pues no está teniendo esa representatividad. En todo caso, los compañeros de Gran Canaria sí están haciendo una labor ingente e interesante, y además hay que recordar que en el Senado en este momento pues se ganan muchas votaciones el Partido Popular que luego son enmendadas y corregidas por la mayoría que se tiene en el Congreso. Me parece que los senadores canarios, que son, si no me equivoco, 13 senadores por Canarias, estamos hablando que en 2 años y medio más o menos podemos mirar el diario de sesiones y ver cómo han habido unas 70 preguntas aproximadamente, unas 70 preguntas, unas 9 mociones y unas 7 interpelaciones. Con lo cual, si hiciéramos una media de esos 2 años y medio, podríamos ver que al mes solo hay 4 preguntas. Si tenemos 13 senadores, significa que no hay ni una pregunta por senador. Evidentemente me parece una actuación pobre. Es verdad que ellos tienen más cosas que hacer, ¿no? Tienen que leer las leyes y comprobar si son válidas o no válidas para luego rechazarlas o no, ¿no? Pero evidentemente yo creo que han habido temas, y hay temas gravísimos en Canarias que no se tocan. Me gustaría destacar la Comisión Especial de Peticiones que tiene el Senado, y esto es muy importante que lo conozcan los ciudadanos. Esta comisión de petición consiste en que cualquier petición, una administración de cualquier tipo, local, autonómica, que un ciudadano haga y que no es respondida en tiempo, tiene la vía y la posibilidad de recurrir y acudir a esta Comisión Especial de Peticiones, que es muy importante y que tiene una labor muy importante en el Senado. Las iniciativas han sido, desde mi punto de vista, muy pobres. Tan solo la de la sanidad me pareció una buena iniciativa. No entiendo cómo, por ejemplo, hay una pregunta que no me parece, visto las preguntas que hay, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos preocupados por el cañón Hércules? Que no digo que no tenga una preocupación, pero hombre, sinceramente no lo veo tan importante cuando estamos hablando de 4 preguntas al mes. Entonces, que una de esas preguntas sea el cañón Hércules, cuando tenemos problemas de drogas gravísimos. Es cierto que hay alguna pregunta en relación al tema de las drogas, pero creo que si mal no recuerdo, 2 o 3 alusiones nada más, temas gravísimos, importantes, ¿no? El tema de las aguas territoriales prácticamente ni se ha tocado en el Senado. No se puede empezar, estamos empezando y el gobierno socialista está haciendo la casa por el tejado. El cimiento, la base es la Constitución, y es lo primero que hay que modificar con el consenso de todos. Y esto es lo que el Partido Popular una y otra vez está constantemente planteando y poniendo sobre la mesa. Y por poner esto sobre la mesa y decir esto mismo, pues somos están oyéndolos, una especie de personas que crispan. Pues no, estamos tendiendo la mano y diciendo primero la Constitución y luego los estatutos de autonomía. Y este proceso que se está abriendo es muy peligroso, muy arriesgado, y está generando enorme tensión y crispación en nuestra ciudadanía. Todas las preguntas y las mociones pueden ser interesantes, ¿no? Siempre lo que se hace nunca está mal, o sea, me refiero en el sentido de que no viene mal, pero la pena que a uno le da es que los temas importantes no sean los primeros, sino que se estén tocando a lo mejor temas que, hombre, son temas más secundarios y que realmente no tienen la importancia para la ciudadanía que tienen temas como la salud, el paro, pues tantos temas en que estamos además a la cola de España, ¿no? Pues yo diría a los senadores que afectan a mi isla, que es la isla de Tenerife, que un poco pues que tuvieran la valentía, la decisión, la iniciativa de liderar proyectos que batallasen por establecer y estar con mayor protagonismo para la isla de Tenerife en muchos temas que son importantes. Es una cámara alta, es una cámara territorial que tiene que ver mucho con los territorios. Yo creo que hay que pelear mucho en los presupuestos cuando son representantes de una isla como Tenerife para evidentemente evitar que unos presupuestos del Estado nos hayan traído esos recortes tan importantes en materias como es en obras esenciales en Tenerife. Primero, que analicen la situación en Canarias con mucho detenimiento y vean los problemas que interesan realmente a los ciudadanos. Problemas como la salud. Yo creo que sanidad es uno de los temas prioritarios que está actualmente muy mal y que los canarios se merecen una sanidad en condiciones, ¿no? El tema del paro es fundamental. Yo creo que el empleo en Canarias es un empleo que además no es idóneo para nada, que estamos hablando de empleo basura porque no hay un gran empleo ni hay condiciones idóneas.
Tampoco hay posibilidades de que se generen, pues a lo mejor industrias para que haya empleo realmente estable y con posibilidades. Y todo eso me parece mucho más interesante que a lo mejor en un momento dado, pues tranvías ni trenes ligeros, ¿no? Hasta aquí pues han sido las declaraciones de doña Eva Navarro, senadora y presidenta del Partido Popular en Puerto de la Cruz, y de doña Odalis Padrón, concejala opositora del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo, señores senadores, después de algunas de las opiniones que han escuchado? Bueno, yo cuando he oído a la que fue senadora del Partido Popular, tengo que decir que lamentablemente la actuación que yo he revisado del Partido Popular, de los dos senadores en la legislatura anterior, si algún ciudadano es capaz de decirme o recordar alguna actuación concreta de alguno de los dos senadores del Partido Popular, le invito a que lo diga. Solo una actuación que haya tenido la más mínima trascendencia de los dos senadores del Partido Popular. Cero. Reconozco que Victoriano Ríos, como senador de Coalición Canaria, ha hecho una gran labor. He revisado las preguntas que ha hecho, ha participado en esta ley que queremos sacar adelante ahora de los espacios marítimos de Canarias. Yo creo que la senadora del Partido Popular, pues lógicamente está dolida porque la ex senadora del Partido Popular está dolida porque efectivamente el Partido Popular tenía 2 senadores por Tenerife y esos 2 senadores han pasado al Partido Socialista. Pero yo, sinceramente, Ricardo, creo que eso que ha dicho Odalis del número de preguntas me parece absolutamente testimonial. Yo puedo decir que Ricardo Melchor aquí, por ejemplo, ha hecho 12 preguntas, 12 diferentes que no la entiendo, sobre qué inversión va a hacer el gobierno en la Casa Doña Sista de la Matanza, que fue una gestión que yo hice con la ministra de la Cultura, de Vivienda, que vino a la Matanza y que ya se ha adjudicado. 12 preguntas, y sin embargo, quien ha conseguido, sin ninguna pregunta, que el Ministerio de la Vivienda invierta en la Matanza, ha sido este senador. Por ejemplo, hay 4 preguntas de Ricardo Melchor sobre Pinolere, esa asociación cultural de la Orotava. Quien ha traído al Ministerio de Industria a Pinolere y va a invertir ha sido este senador, y no hay ninguna pregunta. O sea, yo creo que no podemos valorar la actuación de los senadores por el número de preguntas, yo creo que hay que valorarla por el número de actuaciones en los ministerios. Nosotros estamos continuamente haciendo labores que a lo mejor no salen a la opinión pública, que no se conocen en los ministerios. Yo he participado en todos los convenios importantísimos que tiene el Estado con Canarias, convenio de obras hidráulicas, porque estoy en el Consejo Insular de Agua del Cabildo y he actuado ahí, convenio de carreteras. Yo creo que la ministra de Fomento ha hablado de una inversión importante, seria, en los aeropuertos de Canarias y concretamente en los de Tenerife. Y yo creo que la conferencia de presidentes, que nunca Aznar la quiso hacer, nunca Aznar quiso ir al Senado y nunca compareció, y sin embargo José Luis Rodríguez Zapatero está compareciendo una vez al mes, esa conferencia ha demostrado que va a haber un dinero para la financiación de la sanidad, a pesar de que nosotros en el Estado, en el Gobierno, no tenemos competencia ni responsabilidad. O sea que yo creo que respecto al Partido Popular, pues eso es lo que tengo que decir. Lamento que don Ricardo Melchor no esté aquí, porque le traía un debate preparado para este tema. Bien, la verdad es que realmente yo creo que de escuchar, sobre todo a Odalis, me lo permitirá que le diga que realmente yo creo que hay que fijarnos en el marco competencial que tiene el Estado, y estamos hablando de cámaras legislativas del Estado, y por tanto el trabajo legislativo tiene que estar en cuanto a las competencias que ejerce el Estado, y también el trabajo de control parlamentario al Gobierno se tiene que centrar precisamente en esas competencias que ejerce el Estado. El senador José Vicente González plantea la figura de la pregunta versus gestión personal porque es de mi partido. Yo realmente creo que es una mala técnica. El Partido Socialista se ha empeñado en este tiempo, en una técnica que a mí no me parece perversa del sistema democrático. No hay lealtad en las instituciones, y así una ministra de Vivienda viene al Teatro Leal y no quiere que la acompañe el Cabildo de Tenerife, que tiene competencias en la materia, o la alcaldesa de La Laguna, pero sí va a una casa de La Matanza y quiere que la acompañe el alcalde de La Matanza. La ministra de Agricultura visita la isla de La Palma, el Cabildo es competente en materia de agricultura,
y las reuniones de la ministra las convoca el portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma. Yo creo que cuando se dan esas circunstancias, esa manera de ser política, a los que no formamos parte del partido que tienen los ministros, nos deja los instrumentos que nos da el Parlamento. Y es la pregunta, la sesión de control. No, son anécdotas. Pero José Vicente. ¿Qué más da que vaya o no vaya? Pero José Vicente, se demuestra. Lo importante es traer la impresión. Pero cuidado, se demuestra algo preocupante según mi criterio, y es la deslealtad institucional. Y eso me parece peligroso. No se había dado, yo he conocido gobiernos del Partido Popular también, me he quejado a veces de algún acto de algún ministro del Partido Popular, pero lo que he visto en este tiempo en el Partido Socialista me preocupa como ciudadano también, y sobre todo porque se está quebrando lo que es la lealtad institucional, y eso puede ser peligroso. Está ocurriendo un día sí y otro también, con el consentimiento, y es lo más preocupante para mí, del Partido Socialista de Canarias. Porque eso en Cataluña no ocurre, ni en el País Vasco. No se le ocurre ir a un ministro a la Diputación de Álava y no hablar con la Diputación de Álava. No se le ocurre a un ministro ir a Barcelona y no hablar con la Generalitat, cuando se trata de competencias que tiene la Generalitat de Cataluña. Sí se le ocurre a una ministra ir a La Palma o un ministro ir a La Palma, porque entienden que aquí estamos alejados del debate trascendente, importante, de la lealtad institucional. Y porque lo importante eran las declaraciones que habían hecho Eva Navarro. Las de Eva Navarro, por supuesto, yo no tengo que entrar en las cuestiones que plantea en relación con Tenerife y en la presencia o la importancia de los parlamentarios en el grupo que apoya al gobierno, en el Senado, en el Congreso. Sí decirle a Odalis que, por ejemplo, en aguas territoriales sí que hemos hablado en el Senado. El proyecto de ley que todavía está en el Congreso es una iniciativa de Coalición Canaria de Victorino Ríos en el Senado. Fue una iniciativa legislativa que se planteó en el Senado. Yo mismo he tenido ocasión de preguntar por el estado de tramitación del propio expediente, sobre todo por los compromisos que asume el gobierno. Las preguntas orales están precisamente para demandar una respuesta en sede parlamentaria, con luz y taquígrafos, de las gestiones que está realizando el gobierno. Es decir, el que le planteemos la preocupación del Ministerio por la sismografía en Canarias posibilitó que con esos datos se preparara una moción por parte de Coalición Canaria para el Instituto Volcanológico de Canarias. Pregunto, a veces las preguntas motivan el que determinados ministerios que se habían olvidado de algún tema lo pongan en marcha. Yo creo que sí. Yo creo que la pregunta, yo creo que la pregunta moviliza, porque yo creo que la gestión. Yo creo que a veces lo hemos explicado en programas anteriores. Yo creo que es el tercer programa que estoy sobre este tipo, sobre senadores aquí en este programa, y siempre dije lo mismo. Yo entendía, mi partido La Palma entendía, y ese es el mensaje que trasladé yo a los ciudadanos, y me comprometí con ellos, que ser senador podría favorecer, facilitar mi trabajo como presidente del Cabildo. Y es obvio que cuando yo pregunto y voy a un ministerio y digo, el presidente del Cabildo de La Palma, generalmente me dan largas. Si es el senador, ese mismo día, si no hablo con el ministro o con su secretario, hablo con el jefe de gabinete. Y eso es una ventaja que nos da. Si le pone senador guión presidente del Cabildo... También. ¿Por qué? Porque tenemos un instrumento que es el control parlamentario. Y ningún ministro creo que le gusta que lo llamen allí, le lean la cartilla o le digan que ha incumplido un compromiso con un territorio, cualquiera que sea, por pequeño que sea, no le gusta que se lo hagan en sede parlamentaria y por tanto atenderá los planteamientos que se pueden hacer desde un territorio. Luego, no es bueno, José Vicente, y te lo digo con absoluta lealtad, que se desmerezca el trabajo de un senador en cuanto a la posibilidad que tiene de realizar su trabajo, porque al final lo que sí es cierto que ustedes hacen muy bien y que es enseñarles la lección a sus ministros que vienen por aquí y parece que vienen única y exclusivamente porque los llaman los senadores o diputados. Yo creo que no es bueno. ¿Vienen a rebañar votos? No, eso es bueno. Yo digo siempre una cosa, eso es lícito. Sí, claro. Yo digo siempre, yo cuando me levanto por la mañana tempranito, estoy haciendo el electoralismo, como me gustan algunos, pues claro, estoy trabajando porque entiendo que me debo a la ciudadanía y la ciudadanía al final lo que te avala en unas elecciones es precisamente el trabajo que has hecho. A mí me parece bien que vengan,
pero que sean con lealtad institucional, que vengan porque el Gobierno de Canarias quiere que vengan, porque el Cabildo quiere que vengan, porque los ayuntamientos quieren que vengan, y no por gestiones personales, porque eso sí que es deteriorar la lealtad entre las instituciones y eso puede ser malo. Sí, lo que pasa es que vamos a diferenciar, o sea, concretamente la ministra de la Vivienda viene a Canarias a firmar el plan de vivienda y lo hace con el presidente del Gobierno de Canarias. Y este senador o otro le dice, ¿por qué no aprovechas y visitas una casa que se va a rehabilitar con dinero del ministerio? Y va al Teatro Leal. Yo sí te puedo decir con total seguridad que fue invitado el Ayuntamiento de La Laguna. Y te puedo decir que la ministra de Fomento puso a su lado, en la rueda de prensa de las infraestructuras de aeropuertos de Canarias, al presidente del Gobierno, Adán Martín. O sea que yo creo que ellas cumplen con el protocolo y los ministros cumplen. Otra cosa que luego hay una labor dentro del partido, como lo hace cualquier partido. Pero yo creo que eso son anécdotas. Lo importante es que se demuestra que estas visitas son con proyectos reales. El convenio de vivienda es una realidad que va a beneficiar a más de 80.000 familias en Canarias. El convenio de infraestructura es una realidad que va a proceder a grandes inversiones en carreteras, en lo que son los aeropuertos. Entonces, dejemos las anécdotas a un lado y vayamos al fruto del trabajo. Sí. Y por otro lado, la labor parlamentaria no es fácil. No es fácil. En el caso del Grupo Socialista somos 90 y pico senadores, lo repartimos. Para mí es más importante conseguir que un ministro venga e invierta que una pregunta escrita para simplemente cubrir el expediente. Bien, eso es lo que yo quiero decir. Tendrá la palabra don José Luis, que la ha pedido don José Luis Perestelo, en cuanto estemos con ustedes, que va a ser enseguida. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el programa sobre los senadores de Crítica en 8. Nos acompañan, están en el estudio, don José Luis Perestelo Rodríguez, senador de Coalición Canaria por la Palma y presidente de su Cabildo Insular, y don José Vicente González Betancourt, senador del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife y consejero del Cabildo Insular tinerfeño. Han sido invitados también los demás senadores, como es natural, y han excusado su asistencia por problemas de agenda. Vamos a escuchar a la ciudadanía de la calle sobre nuestros senadores. Es que yo de eso entiendo tampoco, que no te puedo decir. Pues que no hacen nada por Canarias. Pues no muy buena, en general de los políticos no tengo buena opinión. Los senadores canarios están bien nombrados y actúan bien. Cuando son las elecciones que hay que votar, entonces sí, van a todos sitios, a los rincones más alejados. Hacen poco y cobran mucho. Pues la verdad, algo estarán haciendo, digo yo. Creo que tratan de hacerlo bien, pero se podría hacer mejor. De los senadores canarios nada, porque llevo aquí un día, o sea que no tengo nada que opinar. Soy apolítico, mi niña. Yo con eso, si no son uno, hay otro, y todos acaban en lo mismo. Yo no sé nada de eso, no entiendo nada. No estoy atento a la política, soy político. Lo único que sigo son los diputados, el Parlamento y tal, pero el Senado creo que está para confirmar las leyes que se hacen, pero... En general de los políticos opino fatal. Yo de eso no tengo ni idea, no de eso. Además esa gente no me interesa a mí ni verlo. Yo estoy contento con ellos, en realidad. A mí no me han hecho daño mientras estaba trabajando y demás. Desconozco totalmente lo que hacen, porque no se informan, desde luego yo no sé. Yo creo que todo el mundo debe opinar lo mismo. No sé para qué están, en general, los senadores. La clase política están llevando esas confrontaciones entre los mismos de ellos. Esta democracia no me gusta nada. ¿Por qué? Porque se ha perdido la urbanidad, se ha perdido el respeto y se ha perdido la educación. Bien, pues estas han sido opiniones de la ciudadanía sobre nuestros senadores. Iba a tener la palabra don José Luis Perestelo. Bien, la verdad es que ahora cambio lo que iba a plantear primero. Me parece que es más que tengo que hacer una reflexión sobre lo que opina la calle en relación con el trabajo del Senado. Yo creo que en general de la política. Y la verdad que me preocupa, de verdad que me preocupa. Lo público tiene que tener personas que tengan una actividad, unas personas que tengan la vocación de poder
y el espíritu también para poder dirigir una institución, para gobernar, para hacer oposición, para que las cosas mejoren. Yo creo que hacen falta. Si queremos tener democracia, es necesario tener políticos y tener partidos políticos. La verdad es que esa falta de credibilidad, yo creo que es consecuencia muchas veces también de la propia negligencia, de la demagogia que a veces hacemos los políticos cuando hablamos del rival político. Y yo creo que deberíamos hacer esa reflexión sobre lo que está opinando la calle precisamente por lo que hacemos permanentemente. A veces no discutimos la filosofía política, no discutimos los proyectos, no ofrecemos alternativas a quien gobierna diciendo qué haríamos nosotros si tuviéramos esa responsabilidad de gobernar, sino que por el contrario pues dedicamos a despotricar, a insultar. Entonces pues tenemos lo que nos hemos ganado en estos años y eso creo que es peligroso para la democracia en este Estado. Antes comentaba, decía José Vicente, es que yo traje a la ministra, es que yo traje, no sé, no, pero es que también Ricardo Melchor, me consta que como presidente del Cabildo se ha entrevistado con la ministra para hablar del Teatro Leal. Aparte de la pregunta parlamentaria, es decir, la pregunta parlamentaria es un instrumento de colaboración, a veces también para dar cobertura, para dar altavoz, para amplificar ese trabajo en silencio que se hace. Yo veo un ministerio, ya digo, ya lo decía antes, en muchos temas no salen en el Senado. ¿Por qué? Porque resulta que hago el planteamiento en el ministerio y se resuelve en el ministerio. Y se traslada un convenio de colaboración que permite que el Cabildo ejecute algunas obras hidráulicas, algunas obras de costas, algunas obras de otros ministerios. Yo creo que Ricardo Melchor exactamente hace lo mismo. Es decir, Ricardo Melchor, el tiempo que está en Madrid, está más tiempo en los ministerios que en el Senado. Y eso es una evidencia. ¿Por qué? Porque toca también, como lo tocas tú también, y como lo toca seguro que Patricia, como creo que todos los que tenemos responsabilidades. No es lo mismo hacer un planteamiento desde única y exclusivamente un senador, que desde un senador que también es presidente del Cabildo, o desde un senador que es consejero del Cabildo, o de un senador que está, incluso yo soy consciente y reconozco ese mérito de aquellos que están en el grupo de gobierno o que apoyan al gobierno y que por tanto están más limitados en las interpelaciones, en las preguntas, en las mociones. Al final, antes se decía que reconoce 3 o 4 intervenciones, habían sumado. Yo que soy presidente del Cabildo he tenido 71 intervenciones en esta legislatura. Yo creo que eso es mucho más de lo que se decía antes por parte de algunas de las personas que intervenían. En definitiva, yo creo que tenemos que ser conscientes que el Senado es una Cámara de Representación Territorial, que evidentemente no se ha instrumentalizado. Esta España no es la de la Constitución, es otra España diferenciada, con unos estados autonómicos muy potentes, y que el Senado tiene razón de ser, tiene mucha razón de ser, pero hay que cambiarlo. Y veremos después cómo se conoce. Si allí se debatiera lo que se tiene que debatir, la ley de financiación de las comunidades autónomas, la ley de financiación de la sanidad, eso sí veríamos cómo tendríamos un conocimiento del Senado. Y además, yo de los que piensa, lo dije también en un programa anterior, que el Senado no debe tener el mismo régimen electoral que el Congreso. Además, el Senado debe existir siempre y renovarse cada vez que se renuevan los gobiernos autonómicos, para que en cada momento recoja la sensibilidad presente en ese momento en cada autonomía. Sí, yo creo que el hecho de ser un senador en el gobierno es diferente a ser un senador en la oposición. El senador en la oposición puede estar preguntando continuamente al gobierno y le hace control. Lógicamente yo no puedo estar continuamente haciéndole preguntas a mi gobierno, aunque las hacemos, pero de otra manera, incluso con el reglamento. Para que se luzcan. Con el reglamento incluso el presidente del gobierno no puede contestar a una pregunta del Grupo Socialista, porque hemos decidido que él conteste solo a la oposición. Entonces es lógico que un senador del Partido Socialista, ahora con un ministro socialista, tengamos más acceso. Estaría bueno que no. Ya que gobernamos tenemos más acceso a los ministros y claro que los podemos invitar a que vengan y claro que les informamos y les hemos informado prácticamente a todos de cuál es la realidad de Tenerife. Ahora, yo creo que hubo una intervención de un ciudadano ahí, que a lo mejor, claro, no tenemos capacidad para explicar lo que hacemos en el Senado. Nosotros estamos, diríamos, somos la segunda Cámara. Aunque somos la Cámara Alta, el Congreso tiene una prevalencia mayor ante la opinión pública.
Yo muchas veces cuando salgo del Senado por la noche me voy al hotel, pongo la televisión y veo que sale el Congreso en todo y resulta que ese día que debatimos leyes en el Senado es que ni aparecemos. Entonces es verdad que tenemos ese déficit, por eso agradecemos a los medios la oportunidad de explicar nuestro trabajo. Y luego desde el punto de vista de la remuneración, hay un error, o sea, la gente se cree que los senadores cobramos grandes sueldos. En primer lugar, somos los parlamentarios que menos cobramos de Europa, con diferencia, la diferencia de un senador español a un senador alemán es abismal. Somos los senadores que menos recursos tenemos. Yo cojo el metro en Madrid, yo cojo el metro tranquilamente, nos pagamos nuestro hotel. Yo le puedo decir, don Ricardo, y él lo sabe, yo gano menos ahora de senador que cuando era jefe de sección de cirugía en el Hospital de la Candelaria. No, sin duda, y si abre una consulta privada... Claro, no, pero quiero decirte que es bueno que los ciudadanos sepan que los senadores no estamos tan remunerados, ni tenemos grandes sueldos, un sueldo normal con el que tenemos... ¿Y con relación a sus compañeros diputados? No, es igual, prácticamente igual. Los pero diputados no son los y que menos senadores cobran de Europa, ¿no? No son los que menos cobran de Europa. Somos los que menos cobramos de Europa, ¿eh? Eso ha salido ¿Seguro? publicado, sí. Pero con una diferencia, además, nosotros no vamos a entrar porque uno se presenta por la ilusión de trabajar como senador, aunque gane uno mucho menos, eso no tiene nada que ver. Pero que es bueno que la gente sepa que los senadores ni tenemos grandes sueldos, ni tenemos grandes prebendas. Nosotros cogemos el metro, no tenemos coche oficial y viajamos normal y vamos a hotelitos normales. Yo me quedo en un hotelito muy normal y casi cutre al lado del Senado, porque si empezamos a gastar en hoteles y en comidas no nos da el sueldo. O sea, que pero si fuera presidente de comisión y cosas de ese, tendría chofer y cochito. Bueno, luego hay presidentes que tienen otras posibilidades, pero quiero decir que el senador de a pie no es una persona de grandes poderes, ni mucho menos. Somos gente muy normalita, ciudadanos que caminamos por Madrid con normalidad, que procuramos comer en los sitios económicos y que procuramos no gastar mucho porque si no es que se nos va el sueldo. Bien, yo creo que efectivamente es un buen... de todas maneras, si lo comparamos, siempre el tema de los sueldos es comparado con... Claro, si lo comparamos con personas que tienen necesidades en Canarias, pues indudablemente es un buen sueldo, es un sueldo... Pero efectivamente hacemos lo que está diciendo José Vicente, nos vamos a hoteles que nos dan unos mejores precios, más baratos, comemos en el propio Senado, desayunamos en el propio Senado, pagado, es decir, no es gratis. Ya, claro. Si es mejor precio, por supuesto. Pero no pagan, por ejemplo, no pagan los viajes obviamente sí, no los pagan. Sí, además en preferente, eso sí que es verdad. Eso no los pagan. Estaría bueno que no nos dieran el viaje. Eso sí que es verdad. Si yo no se lo digo. Y los grupos pequeños tenemos incluso la ventaja, que a veces tenemos hasta incluso... Pero te puede sorprender ver a un senador que viaja en primera y luego se mete en el metro. Te puede sorprender verlo como nos vemos en el metro ahí, tranquilamente. Porque... Yo había antes, a mí me quedó un poco, porque yo puse sobre la mesa el debate de la lealtad institucional, que me parece muy importante en democracia. Me parece el eje fundamental y que no se está cumpliendo últimamente, no sé por qué, yo espero que se corrija. Un poco un ejemplo de la gestión de un senador de gobierno y un senador de la oposición. Por ejemplo, esta semana comparece en el Senado el secretario de Estado de Asuntos Iberoamericanos, atendiendo una petición de comparecencia que he formulado como senador de Coalición Canaria desde hace 2 meses en relación con un problema que plantean nuestros inmigrantes en Venezuela, concretamente el Estado de Yaracuy y la invasión de tierras en estos momentos sin defensa de los intereses de estos ciudadanos por parte del gobierno venezolano. Yo recuerdo que siempre he defendido al ministro Moratinos en sus acuerdos con Venezuela y la necesidad de dialogar con Venezuela, porque tenemos mucho en juego los palmeros y los canarios en Venezuela, y nuestros intereses de nuestros canarios en Venezuela tienen que estar defendidos y el Estado tiene que preocuparse. Hasta ahora no ha habido preocupación. Entonces, esta semana comparece el secretario de Estado. Resulta que esta semana mismo, el primer día de la semana, estos canarios de Yaracuy reciben la visita de un miembro de la embajada y de un miembro del consulado. Y seguro que me vas a decir que como tú estuviste la semana pasada allí, conseguiste que fueran. Y yo tengo el derecho a decir que van precisamente para que el secretario de Estado en esta comparecencia me diga que ya han ido a preocuparse por el problema. No, yo de eso te puedo decir. Pero esa es la dinámica parlamentaria, dinámica que yo personalmente acepto, entiendo, comprendo y no critico. Lo que critico es lo otro. Que venga un ministro a Tenerife, yo creo que y no vaya al Cabildo. La oportunidad, José Luis, que tú tienes de que comparezca un secretario de Estado no la tengo yo. Yo no puedo pedirle al secretario de Estado que comparezca, como tú sabes. Tú sí se lo puedes pedir. Yo sí te digo a ti que la semana pasada estuvimos en Venezuela,
Mantuvimos una reunión con el embajador Raúl Morodo y llevan tiempo intentando negociar con el gobierno de Venezuela que, por un lado, no se siga expropiando las tierras de los canarios y a los que se les ha expropiado se les indemnice. Y es verdad que José Francisco, el consejero de Trabajo de la Embajada, está visitando a los canarios afectados para negociar con el gobierno. Lo que pasa es que a mí me parece muy bien, yo ojalá pudiera estar mañana en Madrid, ojalá pudiera ir mañana a Madrid a esa comparecencia del secretario de Estado, porque a mí me interesaría, porque yo estuve esta semana con el embajador y nos contó la realidad de Venezuela y de lo que está pasando. La ventaja de él es que él puede pedir en la comparecencia y yo no la puedo pedir, como es obvio. En cualquier caso, yo quería, si esto va a acabar ya, yo quería a un ciudadano cuando dice que qué hacen los senadores que no hacemos nada. Yo quiero ponerle un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, el famoso tranvía Santa Cruz Laguna, que tanta polémica ha tenido en Tenerife, ha habido detractores y defensores, y que en el Partido Socialista nosotros nunca nos hemos negado a que el Cabildo de Tenerife consiga financiación. Quiero decirles que este senador siempre ha defendido la financiación del tranvía, lo que pasa que por una vía diferente a la que pedía Ricardo Melchor en la moción, y que hemos conseguido 10 millones de euros extras para el tranvía Santa Cruz de Tenerife, gracias a la gestión que hemos hecho y que hemos defendido en varios ministerios, que nos ha costado mucho, y al acuerdo que ha habido entre Coalición Canaria y Partido Socialista, que nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, vamos a trabajar todos en el mismo sentido y vamos a conseguir que el Ministerio de Economía competente al final haya aceptado. O sea que este es un ejemplo de que los 10 millones de euros que van a venir para el tranvía en el 2006 ha sido una gestión en la que nosotros hemos participado y concretamente este senador ha luchado para conseguirlo, porque me tocó intervenir en la moción. Y que lo que vamos a hacer es que en los próximos años queremos garantizar que esta ayuda a la financiación del tranvía se consolide, porque en este caso de lo que se trata no es del cabildo, no es del tema político, es de apoyar una infraestructura que es necesaria para Tenerife. ¿Usted cree que si Ricardo Melchor no batallara o no hubiera batallado como batalló? Pero si nosotros no estamos en la labor, si nosotros no hubiéramos apoyado eso, no lo hubieran dado. Por supuesto que sí, José Vicente. Nosotros hemos convencido al ministro de Economía de que había que dar ese dinero para el tranvía. Pero el acuerdo se consigue... Porque al principio había un no. El acuerdo se consigue en el marco de lealtad institucional, de apoyo por apoyo. Es decir, nosotros... Pero tú sabes que Ricardo Melchor, por mucho que luchara, si nosotros no nos unimos todos los diputados y senadores del Partido Socialista y le decimos a Solve, tienes que ayudar en esto, cede y consigue. No se hubiera conseguido porque hubo un no rotundo al principio. Es un ejemplo de una gestión que hacemos para conseguir 10 millones de euros para el tranvía. Tú no te das cuenta que cuando lo dices así, parece que patrimonializas el gobierno y eso no es bueno. Es decir, el Estado, entiendo que ayuda al tranvía porque lo entiende que es una infraestructura necesaria para Tenerife, dentro del marco de relación institucional Gobierno de Canarias, Gobierno de Estado. No olvidemos que algunos intentaron en el Parlamento de Canarias presentar una enmienda a los presupuestos. Bueno, eso fue un error que lamentablemente se resolvió. Pero se han dicho. Pero tú intentes patrimonializar que vas a resolver tú el problema de las expropiaciones a los canarios que viven en Venezuela. Eso lo está haciendo el gobierno de socialista y le ha dado instrucciones al embajador de que intente negociar y convencer al gobierno de Venezuela. Solamente planteo patrimonializar cada uno tira para lo suyo. Tú sí puedes y yo no, yo también puedo. No, nadie. Pero si yo creo que todos podemos patrimonializar. Tenemos que resolver, las iniciativas son patrimonio de quien las toma. Claro. Pero la resolución de los temas debe ser en el marco de lealtad institucional del que hablamos, es decir, Estado, Gobierno de Canarias, en ese marco se aprueba la financiación del transporte en Canarias y por tanto el contrato programa contempla esa partida presupuestaria. Pero don Ricardo Melchor tiene todo el derecho del mundo a defender en el proyecto en el que cree, en el Cabildo de Tenerife, en el Senado y en sus reuniones particulares pero no a decir con los ministros. Pero no a decir que nosotros no lo hemos apoyado, porque sí lo hemos apoyado. Eso no lo ha dicho nunca. Para decir que no apoyar una moción en un momento determinado, como ocurre en otras cosas. Y lealtad la que tiene el Partido Socialista con Coalición Canaria, que les estamos apoyando en todo en el Congreso y en el Senado, a pesar de que solo hay 4 senadores de Coalición Canaria en el Senado. O sea, lealtad, la nuestra con ustedes y la de ustedes con nosotros, que han votado a favor de los presupuestos. ¿Usted sabe por qué don Javier Rojo es presidente del Senado? ¿Porque tú lo decidiste? Porque lo apoyó Coalición Canaria. Si no, no era presidente lo apoyó Coalición Canaria, lo apoyó Esquerra Republicana, lo apoyó todos los senadores. Mire, en lo del grupo parlamentario, los únicos que se oponen en el Senado, Partido Popular no. Los únicos que se oponen en el Senado
siempre, que es un disparate lo que está haciendo, es el Partido Popular. Sí. Lamentablemente, dicen que no a todo, salvo la ley antitabaco, que menos mal que se dieron cuenta y la apoyaron, pero de resto, los demás grupos, yo creo que aquí en hay una buena sintonía. Canarias los veo yo mucho más unidos que allá. Hay una buena sintonía entre el Partido Socialista y Coalición Canaria en el Congreso y Senado, porque nos interesa a todos que la haya. A peor va la mejoría. Vamos a ver, esto, una última intervención final, pero hay una preguntita. A mí me habían dicho, no sé quién, que por ejemplo un presidente de comisión del Congreso, y me imagino que en el Senado, pues aparte de la secretaria, del coche oficial y todo esto, lo digo al hilo de los suelditos aquellos, que puede en el Senado no. Un momento, que puede estar cobrando alrededor de 890.000 pesetas al mes. Pues yo me hago presidente, propongo. No, en el Senado no, yo no sé en el Congreso. En el Senado sí tiene un plus por presidente de comisión, pero en el Senado no tienen derecho a coche, y lo de secretaria es compartida por varios presidentes de comisiones. No es en exclusiva, de hecho. Pero ¿cuál es la media del sueldo en antiguas pesetas de ustedes? Digo para recordar. No sería justo decirlo porque es diferente. Los que pertenecemos a grupos pequeños tenemos un sueldo directamente del Senado. Los grupos grandes paga el partido, el partido hace recaudación y también nosotros hacemos las aportaciones como es lógico. En el caso nuestro, nosotros, o sea, nuestro sueldo va al partido y el partido nos hace una detracción importante y nos queda después lo que nos queda. ¿Y lo que les queda es alrededor de medio kilo en antiguas pesetas mensuales? No llega en la práctica. Casi medio kilo. No llega. Está mal. A mí sí. Es que de ahí tienes que pagar el hotel y tienes que pagar la comida. Bueno, yo creo que hay diferencia, José Luis es sincero, hay diferencia en los grupos. Los más perjudicados somos el Partido Socialista en ese sentido, porque hay una detracción importante. El Partido Popular, lógicamente porque gobernado. No sé lo que le detraen al Partido Popular. Bien, bueno, última intervención, don José Vicente, por favor. Breve, ya última intervención, como vamos a cerrar el programa. ¿Quiere agregar algo a lo que ha dicho? No, yo lo que quiero es que tenemos un proyecto importante para el 2006, traía aquí una serie de leyes y bueno, que los ciudadanos sepan que los senadores trabajamos en Madrid por Tenerife, que hacemos un gran esfuerzo y que yo creo que, por ejemplo, leyes como la de la dependencia o la ley del estatuto de los emigrantes que viven fuera de España, que son 1,5 millones, va a tener unos frutos importantes en los próximos meses de la legislatura. Bien, yo agradecer una vez más a Canal 8 la deferencia. Creo que antes comentábamos el desconocimiento que existe de la institución del Senado y que con programas como este no sé si ayudamos, a ver, quizás en nuestro afán de ayudar podemos no hacer un favor importante a la institución, pero creo que la voluntad sí es dar a conocer la institución, que es una cámara territorial, que esa vertiente no está muy potenciada. Ha habido debate de las autonomías, en conferencia de presidentes, es un avance importante con respecto a la legislatura anterior, que tuve ocasión también de ser senador, que vienen leyes importantes. Para mí la primera, la ley de educación, que creo que va a tener un debate importante en el Senado. Me gustaría participar en la medida de mis posibilidades. Yo siempre he dicho que mi compromiso con los palmeros está primero en el Cabildo y que el Senado es un complemento, porque entiendo que en un futuro muy próximo, de la misma manera que las comunidades autónomas tienen su senador, los cabildos tendrán su senador en esa Cámara auténticamente de representación territorial, y yo creo que quizás eso favorece el diálogo institucional, lo que hablaba antes, la lealtad institucional, que me está preocupando mucho y por eso lo he dicho hoy en este programa, y que al final yo creo que se hace un trabajo, yo creo que importante, un trabajo que son los ciudadanos que tienen que valorarlo y tenemos que darlo a conocer para que lo puedan evaluar y para que lo puedan valorar. Muy bien, pues muchas gracias a don José Vicente González Betancourt y también a don José Luis Perestelo, así como a doña Eva Navarro y doña Odalis Padrón y a la ciudadanía que ha intervenido con sus opiniones. Periódicamente, por tanto, al finalizar el periodo de sesiones, volveremos a invitarles para que esas leyes que don José Vicente ha anunciado que tienen por ahí en marcha, para que nos digan sobre todo las aportaciones que ustedes han hecho en la Cámara Alta, en el Senado, y por lo tanto que la ciudadanía pues tenga un mayor conocimiento de aquello que ustedes hacen, de aquel trabajo que ustedes hacen diariamente. Conociendo el trabajo que ustedes hacen, también tendrán conocimiento, por tanto, de aquel que no hacen. Y, por lo tanto, y en consecuencia dispondrán de elementos de juicio para opinar de un modo pues más
reflexivo y sobre todo más ponderado y más documentado, ¿no? Bien, y muchísimas gracias a todos ustedes, hasta un próximo programa, deseándoles como siempre que intenten ser felices en la medida de lo posible, es decir, ayudando a todo lo que puedan, al que esté al lado y al que esté lejos también.